Ahora estamos viendo cómo muchas plataformas, muchas maneras de vender artículos de entretenimiento por internet están cambiando a plataformas de servicios. Tú antes pagabas algo y te daban algo a cambio, pero ahora la cosa se ha vuelto un poco más voluble, más difuminada. Cosas como el Spotify Premium, o Netflix, o Hulu, o HBO, en fin, ya lo vais pillando. Y el caso es que esto también se está introduciendo los videojuegos. Antes teníamos estos servicios en los que eran como el Plus del PlayStation o el Games with Gold de Xbox, incluso el Humble Bundle, en el que tú pagas una cierta cantidad al mes y a cambio te dan ciertos juegos aleatorios, tú no sabes lo que compras. Pero ahora están cambiando más al sistema de Netflix, como el Xbox Game Pass, en el que tú pagas ya directamente sabiendo lo que vas a obtener. Es un catálogo fijo que cada vez se va añadiendo más, como es de entender. Pero tú vas comprando. Y ahora Twitch, que también tiene una cuenta premium, ha empezado a hacer exactamente lo mismo. Empezó hace unos 3 meses y la verdad es que me han dado bastantes buenos juegos. Empezaron dando el Superhot o el Gone Home o el Banner Saga, el Banner Saga 2. Juegos que están bastante bien para lo que estos sistemas suelen dar. Y lo bueno que tiene esta ventaja es que no es, por así decirlo, no es otro servicio que comprar, otro servicio que se añade a la compra de videojuegos, porque es muy probable que ya tengas Amazon Prime. Twitch pertenece a Amazon, la empresa que explota a trabajadores, y si tienes una cuenta de Prime, como es mi caso, pues tienes acceso al Twitch Prime. El caso es que como a los de Amazon les da por elegir un día para celebrar la compra compulsiva, el capitalismo, etcétera, etcétera, pues también han decidido trasladar esto al Twitch. Y han hecho un mes que en vez de darte 6 o 5 juegos, te han dado 15. Esto se suma a un gran problema que tenemos los que jugamos a videojuegos, que es algo así como una Diógenes digital. Es tan fácil tener juegos tan baratos, casi regalados, o prácticamente regalados, que cuando tenemos tantos, o jugamos poco o directamente no los jugamos. Y es un problema que, aun siendo consciente de él, es muy difícil de solucionar. Prácticamente puedo tener 20, 30, 40, 50, 60 juegos en los que ni siquiera los he instalado, ni siquiera los he abierto y no los voy a abrir porque puede que me hayan tocado un Humble Bundle y lo haya comprado solo por un juego y me haya jugado ese juego y haya pasado los demás. Así que es muy probable eso, que muchos de vosotros que también tengáis el Twitch Prime vayáis por un juego en específico y ya de paso pues le habéis dado a comprar a los demás. En plan, bueno, ya que me los dan gratis, pues los guardo y ya los jugaré cuando los juegue. Así que yo he decidido jugar a todos los juegos, hacer una selección y deciros que hay juegos que deberíais jugar y no lo sabéis. Quiero haceros esa especie de filtro de calidad. Así que eso. Aquí están 5 juegos que probablemente tienes y que no vas a jugar. Otra cosa, aviso que mi ordenador es un ladrillo y es muy difícil que los juegos que tengan cierta calidad en gráficos no me vayan. Así que juegos como el Cube o el Observer, que tienen bastante buena pinta, no he podido jugarlos porque mi ordenador no los tira. Aún así hay bastantes. Eso es así. The Framed Collection. En esencia es un juego de puzzles, al sentido más estricto de la palabra. Tú tienes unas piezas y tienes que colocarlas siguiendo un orden. Puede recordar bastante a Gorogoa en ese sentido. Las piezas indican un camino por las que el protagonista, que es un ladrón, tiene que esquivar a los policías que están en diferentes piezas. Las piezas muestran un camino por el que el ladrón tiene que escapar, pero solo el orden correcto de dichas piezas hacen que la evasión de los policías, la manera que tienen de conseguir escapar el ladrón, solo hay una que sea correcta. Esto a simple vista puede parecer muy simple o incluso
aleatorio, porque al principio son muy pocas piezas y es muy fácil que poniendo una, otra y otra de manera un poco tonta, pues acabes haciéndolo. Pero la cosa es que conforme va avanzando el juego, empiezas a ver su profundidad y lo bueno que tiene el juego. Y es que te tienes que fijar en ciertos detalles de algunas piezas, como el color de las paredes, o dónde está una puerta colocada, o dónde está el policía que te está buscando. Y con esos ejemplos, con esos pequeños detalles, acabas viendo cuál es el camino correcto. Todo esto se va complicando a medida que van apareciendo nuevas mecánicas. Puedes girar las piezas, o moverlas, o utilizarlas en varios momentos, lo que acaba convirtiéndose como una especie de juego rítmico, una especie de juego en el que también importa la habilidad y no solo el colocar las fichas bien. Es un juego que a los que les gustan mucho los puzzles, pues pueden utilizarlo para perderse unas cuantas horas. Es muy pequeñito, es muy corto y las soluciones, quieras o no, acaban llegando, pues nada que pienses un poco. Por lo que no es un juego de comerte el tarro durante 3 horas, durante un solo nivel. Goner. De los roguelike han acabado saliendo versiones, por así decirlo, más light de este género. Juegos en los que la habilidad importa más que la aleatoriedad, y Nuclear Throne es un claro ejemplo de ello, porque en el Nuclear Throne y en el mismo Goner, si mueres es muy probable que hayas muerto por tu propia culpa y no por culpa del juego en sí. Lo que hace a Goner único y lo que diferencia a los demás roguelikes es que es un juego en los que tienes que pasar haciendo combos. Cuantos más combos hagas, antes puedes acceder a su sistema de invencibilidad. Al final la mecánica acaba siendo como una especie de mezcla entre Nuclear Throne y Downward, lo cual son dos muy buenos juegazos y la suma de ellos acaba haciendo algo bastante interesante. Esto, que al principio puede parecer una tontería, acaba siendo bastante divertido y yo lo he jugado hasta pasarme el primer boss, pero el problema que tienen estos juegos es que no puedes dedicarle tu tiempo a varios, solo puedes centrarte en uno o en dos como mucho. Goner es consciente de eso y lo que hace es que el juego no es tan denso y tiene pinta de ser cortito, aunque no me lo he pasado, solo he llegado al primer boss, y puede estar muy a gusto a la sombra de Nuclear Throne o de todos estos juegos que acabo de mencionar. Por lo que es un juego bastante sencillo, complicado y ligero en general. Y está bastante bien, está bastante bien. You have to do it manually. Manual Samuel. Entramos al top 3 con un juego de humor, que proviene de esta nueva oleada de juegos donde su humor, donde juegos cómicos, donde su humor están en las mecánicas mismas. Juegos como I Am a Brave o God Simulator o Job Simulator o otros simulators como tal, en los que se intenta hacer al personaje torpe o muy difícil de controlar, para que así de esta manera se convierta en una suerte de slapstick de primera clase. Estos juegos chocan directamente contra los anteriores juegos de humor que había, juegos como Monkey Island o todos los juegos que ha hecho Tim Schafer, en los que el humor se encuentra en las situaciones o en los diálogos. Son dos formas de hacer humor que Manual Samuel sabe juntarlos de una manera increíble, porque por un lado las mecánicas de hacer un personaje torpe con la justificación de por qué ese personaje es torpe. Y es que en Manual Samuel somos un rico al que se lo han dado de todo y no ha tenido que dar un palo al agua en su vida. Por eso cuando llega su día el pobre muere y se le aparece la parca, la misma muerte, y le ofrece un trato y le dice: oye, te hago un trato, yo te resucito, pero a cambio las siguientes 24 horas las tienes que vivir por tu propia cuenta, por ti mismo. Y el juego va de eso, de hacerlo todo, absolutamente todo, por ti mismo. Y por ejemplo, hay un botón para el pie derecho y otro para el pie izquierdo, pero también hay un botón para respirar, otro botón para inspirar, hay otro botón para pestañear, hay otro botón para mantener la columna recta. Es un juego de multitarea y de tener en cuenta muchas cosas al mismo tiempo y traduciendo esa información tecleando, lo cual acaba siendo como un juego realmente complicado y acaba, por ejemplo,
convirtiendo las tareas más sencillas en tareas casi imposibles, porque subir la escalera o bajarla es prácticamente imposible, a no ser que hayas cogido la carrerilla. Espera, voy a dar la luz, que es que si no... Vale, antes de hablar de Battle Chef Brigade, voy a intentar explicaros cómo funciona un reality show de comida moderna. Básicamente, están los candidatos y el jurado. El jurado dice, quiero que me cocinéis con una comida aleatoria, quiero que me cocinéis con mangos, quiero que me cocinéis con queso, con lo que sea. Los candidatos dicen, sí chef, y se ponen a buscar ingredientes como putos locos, y una vez pasado un tiempo, pues se ponen a cocinar dicho plato. Una vez cocinado el plato, lo presentan a los jueces y le empiezan a dar su opinión. Uno dice, este me parece una puta mierda, y otro dice, pues yo no pago a mis becarios. Y eso va sucediendo hasta que solo quedan dos y uno se va a la mierda y otro se corona como ganador, como Masterchef. Battle Chef Brigade, en esencia, es eso, pero con fantasía anime. Hay como un mundo mágico en el que las bestias están por todas partes y las personas que consiguen cazarlas, consiguen matar a esas bestias, también son las encargadas de cocinarlas. Por lo que se acaba sucediendo una especie de caballeros chefs en las que te dan de hostias como que te cocinan algo. Hay como un torneo para elegir estos caballeros chefs y tú te presentas como candidato. Y en vez de decirte eso, cerveza, pues dice, quiero que me cocines un dragón. Así que el tiempo de recolección de alimentos básicamente es el tiempo de recolección de asesinatos. Tú matas un montón de bichos y coges sus partes que luego van a servir para comer. Una vez cogido todos estos alimentos, todos estos ingredientes, los echas al cazo y empiezas a cocinar con un juego de puzzles bastante entretenido, bastante complicado y con un poquito de profundidad. Y con eso, una vez hayas hecho combos con los alimentos, con los ingredientes, pues acabas presentando tu comida al jurado y estos lo puntúan. Si tienes más puntos que el contrincante, pues ganas. Y así hasta la sucesión. Es un juego pequeñito y peca de aparentar más profundidad de la que en realidad tiene. Pero sí que sabe explotar sus mecánicas al máximo poniendo minijuegos en los que tienes que pensar cómo encontrar el mayor combo, o hacer muchos combos rápidamente, o cazar, o lo que sea. Es bastante divertido y es que es imposible no decir nada malo de él. Lo único que podría decir es que es bastante corto y lo digo, si lo alargan y le meten mucha profundidad, el juego ya a partir de ahora es inmejorable. Pero tal y como lo tenemos ahora, es maravilloso. The Red Strings Club. ¿Qué puedo decir de este juego? Lo único que puedo decir a ciencia cierta es que es un juego español y cyberpunk. Intenta captar la esencia que intentaba emitir Blade Runner con esa estética neo-noir, un poco de novela negra. Pero a partir de aquí la cosa se empieza un poco a volver ambigua, porque habla de tantos temas que es imposible saber por cuál empezar. La historia en sí va de un barman que también trabaja obteniendo información. En esas acabas encontrando una conspiración de una macrocorporación en la que, por medio de unos sistemas implantados en las personas, van a conseguir erradicar toda la tristeza y todos los sentimientos negativos, por decirlo de alguna manera, de los humanos. El juego coge esto como punto de apoyo para empezar a lanzarte preguntas a ti como jugador. Temas sobre la depresión, o el suicidio, o la ira, o los sentimientos. Pero también sobre la homofobia, la tortura, el odio.
o incluso el marketing y los derechos de los consumidores. El juego en sí es capaz de hacerte replantear tus ideales, tu moralidad. Y un juego que hace eso, un juego que es capaz de calarte tan adentro, merece un toque de atención. Lo dicho, el juego es perfecto. Y me gusta mucho cómo introducen a personajes con sentido y en cierta manera carismáticos en su momento. Y tiene un pixel art maravilloso. En serio, creo que tenéis que jugarlo. Creo que este juego sí hay que jugarlo.